Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Un gusto de saludarlos a ustedes, un placer aquí estar como cada miércoles en Tocando lo Divino. Es para esta servidora Karina Rivera el gusto, como ya mencioné. Vamos a tener un tema que espero que sea de su interés, esto con el fin de aprender, porque recuerden que aquí hablamos o tenemos diálogos sobre fe y espiritualidad, en este caso es de fe. Vamos a hablar sobre lo que es el arte sacro, su definición, su historia y si es necesario alargarnos los programas que sean necesarios para entender por qué es como es, por qué es tan caro, por qué es histórico y pues qué tesoros ha reunido el arte sacro y bueno, qué simbolismo da hacia todas las personas el mismo. Vamos a tener a quien ustedes ya ven, al maestro Juan Alberto Hernández, que nos va a hablar de este tema. Muy buenas noches, Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Cari, ¿tú? Gracias, muy bien, Juan Alberto. Antes de iniciar, si me permites, vamos a mencionar los libros que tenemos para todos ustedes, que son estos dos, muy interesantes para que se anoten aquí al WhatsApp de Guanatos FM, que les recuerdo cuál es, para que se comunique 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y 33 10 74 57 57. El primer libro que tenemos para ustedes de Raquel Guerrero, que por cierto, por iVox, si usted busca Mundo Salud, que es también de su servidora Karina Rivera, tenemos una entrevista con Raquel Guerrero que habla de este libro titulado ¿Por qué mis padres no me aman? Que suena, la verdad, cuando escuché el título dije, ¿cómo? Y ciertamente sí sucede, porque nuestros padres son imperfectos, nuestros padres a veces cometen errores en la crianza o en la formación que nos dieron y a veces pues hay que pues aprender de los vicios y de las virtudes de ellos para poder ahora sí que retomar nuestra vida hacia lo que más nos convenga y lo que nos haga bien y bueno, dañar las heridas de la infancia, porque pues también, quiera uno o no, también nuestro niño interior, en el caso de los adultos o quienes estamos creciendo como jóvenes, tenemos ciertas heridas y ciertas circunstancias donde nuestros padres hasta de manera inconsciente nos hirieron o nos dañaron. Por eso este libro, ¿Por qué mis padres no me aman?, habla de eso y nos da herramientas para poder sanar esas heridas de la infancia, tengamos la edad que tengamos, y es un excelente regalo y fácil de entender y de leer para compartir con quien usted guste. Este libro es de Editorial Pax y autoría de Raquel Guerrero. Y tenemos también otro que nos regala Océano, titulado El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday.
es el arte inmemorial de convertir las pruebas en triunfo. ¿Cuándo usted no ha tenido una eventualidad en su vida, un problema, una situación que dice, pero ¿por qué a mí me pasa? Precisamente todas estas eventualidades, estos problemas, en lugar de ponernos en un papel de víctimas, nos pueden ayudar a crecer y ahora sí que tomar el toro por los cuernos y convertirlo hasta en un triunfo personal. Entonces aquí está este libro que nos da esta reflexión y las herramientas necesarias para trabajar cualquier prueba, cualquier eventualidad que tengamos. Repito, se titula El obstáculo es el camino, el arte inmemorial de convertir las pruebas en triunfo, de editorial Océano, de Ryan Holiday. Aquí está para que se anoten. Entonces ya nomás usted por el WhatsApp puede decir, yo me anoto el libro de los padres, o yo me anoto al libro del obstáculo, y ya con eso ya sabemos a cuál libro se está anotando para nuestros amigos de Guadalajara. Y pues un saludo cordial a quienes nos escuchan a través de las fronteras, y bueno, ya si es mucho el interés, quizás pudiéramos hacer después una dinámica con ustedes que nos escuchan más allá de México. Vamos entonces a iniciar con el maestro Juan Alberto Hernández, pues este tema que nos llama mucho la atención y que es muy interesante, la verdad, histórico, pues es arte, lo que es el arte sacro. No sé si puedes empezar por definirnos qué es. Mira, como tú bien lo dices, Karen, llama mucho la atención, y me da gusto que también a los jóvenes, en la actualidad, que parece a veces difícil que a los jóvenes les llamen la atención, todavía el simple hecho de decir la palabra arte como que nos jala, ¿no? Como que nos envuelve. Pues vamos comenzando ahora sí por el principio, como dicen. Arte, ¿qué se le denomina arte? ¿Sí? El arte se le llama a la expresión de la persona que quiere promover o quiere expresar, vamos, por decir la palabra, alguna escena de género, ¿sí? Un sentimiento o alguna expresión, en decir, en general, en los sentimientos, ¿sí? ¿Cuándo nace esto del arte? Fíjate que ahí, Karen, tenemos que transportarnos, yo siento que no, como 2 millones de años, ¿sí? Porque vamos a crear como un tipo línea del tiempo para comprender lo que es el arte. También vamos a tratar de interpretar y de expresar y de comprender lo que es arte sacro, arte sagrado y arte en general. Lo vamos a dividir un poco para comprenderlo mejor, porque mucha gente confunde arte sagrado con arte religioso, que son cosas totalmente diferentes. Cierto. Entonces vamos a empezar como que a desmenuzar un poco. Sí, si nos haces favor. Para empezar, tenemos que transportarnos en la línea del tiempo, que para el arte, dice un poeta, que para el arte el tiempo, aparte de que no existe, los siglos son como minutos, como segundos, que estamos de acuerdo. En la vastedad del tiempo. Nos vamos a mover 2 millones hacia atrás, 2 millones de años, en la época del Paleolítico, que es cuando inicia el arte sin saberlo ni conocerlo. Pero, Karen, se me hace muy importante, antes de empezar en esa fecha, para nosotros los católicos, los cristianos, hablando bíblicamente, todo nace con Adán y Eva, ¿sí? Empieza, es el principio, vamos, es el principio. Si partimos desde ese punto de vista que nace con Adán y Eva, tenemos que ver un poco cómo se define el hombre para comprender el arte, ¿sí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la persona? Bueno, pues para nosotros y para muchas religiones, la persona se divide alma y espíritu, cuerpo, ¿no? Son esas 3 partes. Alma, espíritu, cuerpo. Que somos una misma alma, espíritu y cuerpo. No es lo mismo alma y no es lo mismo espíritu, ¿sí? Mucha gente lo puede confundir. Tenemos que especificar esto para empezar a familiarizarnos con las áreas que vamos a ir tocando, ¿sí? ¿El espíritu qué es? ¿El alma qué es? Y el cuerpo. Bueno, el cuerpo, pues como lo dice, es la forma tangible, ¿no? El alma. El alma es el interior de la persona, ¿sí? Es el interior de la persona que es, muchos teólogos lo ponen, es el reflejo ante Dios, ¿sí? Y la persona es como el espejo, ¿sí? El espíritu, ¿qué viene siendo? El espíritu en este caso viene siendo el ruaj, que le llaman, en hebreo le llamaban el ruaj, que es el aliento de vida. Eso es el espíritu. El espíritu es divino, el alma es corpórea, ¿sí? Ahorita en la actualidad estamos acostumbrados a decir, somos 50 personas, aquí estamos reunidos en esta habitación 2 personas. Sí. En los tiempos antiguos no.
en el tiempo del Antiguo Testamento, eran almas. Aquí estamos reunidas 2 almas. ¿Sí? Si vemos algunos escritos en la Biblia que son, para nosotros los católicos, es la base, se habla por almas, no por personas. ¿Sí? Había 50 almas. Sí. A Noé le dice Dios, vas a juntar almas, que también almas, fíjate qué interesante, el alma se cuenta como persona y como animal. Fíjate qué importante es eso, en el Antiguo Testamento. Dice, vas a reunir almas, se refiere a la familia de Noé, y vas a reunir almas en pareja animal, ¿sí? Porque el alma no existía la palabra persona, ¿sí? Sino eras el alma, que viene siendo la persona. Entonces, al dividirlo, ya lo único que nos queda, que en contacto con Dios, es el ruaj, que es el soplo de vida, que es el que tenemos infundido. Partiendo de estas dos esencias del ser humano, entonces es cuando empezamos a comprender mejor el arte. ¿Por qué? Porque el arte es la forma de expresarnos, ¿sí? Es la forma tangible de tratar de ser, de perdurar en la historia, ¿sí? Esto empezó, ahora sí nos vamos con el Paleolítico. De una manera inherente, ¿sí? A las personas o a las almas, si quieres verlo así, tenemos ya el arte incluido, aunque muchas veces no lo conocemos. Cuando el hombre era, por decir así, nómada, no había la necesidad tanto de expresarse. Fíjate qué importante esto, Karen. Por decir así, el arte nace antes que el lenguaje, que las palabras, inconscientemente. Pues sí, a mí se me viene a la mente con esto que tú dices, estas pinturas rupestres, ¿no? Que estaban en las cuevas donde habitaban pues nuestros antepasados, los cavernícolas, por decirlo de alguna manera más sencilla. Así es. Entonces eso nace antes que el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de expresar tanto el alma como el espíritu, y tiene la necesidad de ser trascendente. Esto no se había visto, este fenómeno no se había visto cuando eran nómadas, porque al andar de un lugar a otro, pues no había necesidad de dejar huella, de dejar expresión, no había necesidad de dejar, mucho menos, no se conoce el recuerdo, la historia. Si no había palabras, pues mucho menos todo lo que conocemos actual. Sí. Entonces, el arte ahí, se supone, porque igual no lo sabemos, el arte ahí no nace. Empieza a nacer cuando el hombre se hace sedentario. Una vez que se hace sedentario y el hombre empieza a descubrir que echando una semilla nace una planta, que echando abono se fertiliza la tierra, empieza a crear conciencia de tener ya ser estable y de tener una casa, de tener un lugar donde resguardarse, de protegerse contra las fieras, de empezar a tener una familia, la necesidad de comunicarse. Al empezar a hacer el hombre, ahora sí establecerse, es cuando empieza inconscientemente a crearse el arte, porque el ser humano empieza a plasmar, ¿sí? ¿Dónde encontramos nosotros los principales, por decir así, nacimientos del arte? Bueno, pues que estas personas inconscientemente, si tenían, nunca vamos a encontrar una pintura rupestre, nunca la vamos a encontrar en un exterior, no, siempre la vamos a encontrar en un interior. ¿Por qué? Porque inconscientemente era la manera de decir, siento la necesidad de expresar esto y lo pongo aquí, porque ya sé que si lo pongo afuera la lluvia lo va a deslavar, el animal lo va a tallar, se va a perder. Empiezan a hacer la necesidad de ser trascendentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se empieza a generar el arte? Empiezan las escenas, a lo que después llamaríamos en el siglo XVIII, que no estoy, nada más para ubicarnos con los términos, a lo que llamaríamos como escenas de género. ¿Cuáles son las escenas de género? Por lo cotidiano, ¿sí? Se empieza a plasmar el monito sembrando, el monito cazando un mamú, el monito tomando agua, el monito haciendo necesidades. Se empieza a plasmar esos dibujitos. La vida cotidiana. Lógicamente, sí, todo lo cotidiano se le llama escenas de género. Entonces, lo empieza a plasmar inconscientemente, pero porque en el fondo es una forma de trascender, es una forma de dejar historia, de decir, hoy, el día de hoy, hice esto, sembré una semillita y le puse agua. Es una manera de querer formar tu propia historia, ya sea en tu familia, en los grupos de personas que había. Todo esto, ¿en dónde empieza? En África.
se supone que de ahí se empieza a desplazar toda la humanidad, porque es lo más antiguo que hemos encontrado. A lo mejor el día de mañana encontramos aquí, no sé, en Tonalá algo todavía más antiguo y bueno, pues va a surgir. Pero la fuente Q que tenemos es África. De ahí inicia todo, ¿sí? Para los que no están muy familiarizados, a veces así como que deténme allí cosas que no estén muy conocidas. La fuente Q es la base sustentable para iniciar una historia o un fenómeno, ¿sí? Ese se le llama fuente Q. ¿Cuál es la fuente Q en este caso del arte? África. ¿Por qué? Porque anteriormente ya no se ha encontrado nada. Si se encuentra algo en Tonalá, la fuente Q sería Tonalá. Sí, otra latitud del mundo. Sí, cualquiera. Entonces, para empezar a familiarizarse con los Claro, términos. muchas gracias. Entonces, como se encuentra en la fuente Q, bueno, a partir de ahí partimos. ¿Cómo empiezan estas expresiones? Pues en aquel tiempo empiezan con sangre de animal. Con la sangre de animal empiezan a pintar con el dedo figuritas. Empiezan a ver que muchas de las plantas al exprimirlas empiezan a generar un líquido verdoso y que puede plasmarse en una pared. Empiezan a pintar, empiezan a ver que el mismo lodo, empiezan a hacer figuras con lodo y ven que quedan grabadas y pues empiezan a hacer sus figuras con el mismo excremento. Empiezan a hacer incluso figuras y lógico, pues quedan mucho tiempo plasmadas en una roca el excremento porque pues se solidifica y bueno, así es como empiezan a hacer sus primeras figuras. Obviamente esas figuras muy rudimentarias, ¿no? El monito, el palito, porque se dice que el arte hasta la fecha, la base es vertical, horizontal, figuras geométricas. Sí. Son la base, ya de ahí pues ya empiezas, son como las letras, ¿no? Empiezas a generar infinidad de palabras. Ellos inconscientemente empiezan con esas bases, empiezan vertical el monito, el piecito horizontal, la manita, empiezan a ingeniárselas de alguna manera para hacer sus figuritas. Con esto es donde empiezan a hacer el arte, la manera de expresión, la manera de dejar algo a tus hijos, la manera de escritura, que viene siendo, pues ahora sí, la primera escritura con figuras, ¿sí? Al nacer esto, Karen, fíjate algo muy, muy importante, a mí se me hace muy bonito, que al nacer eso, ellos empiezan a comprender la necesidad de decir, bueno, si ya sembramos, pongo mi monito sembrando, ahora ¿qué sigue después? Bueno, pues el monito regando, porque sigue una secuencia. Claro. ¿Sí? Es como un diario, vamos, como el diario del ser humano, por la misma necesidad de crear una historia. Claro. A partir de ahí es cuando empieza el arte. Ya de ahí, bueno, pues nos podemos ir diferentes. Prácticamente son 4, como se divide el arte, que es la historia, la antigüedad, el modernismo y el actual. Ay, se me fue el nombre. Bueno, si quieres ahorita lo recordamos porque nos tenemos que ir a un corte, ¿cómo ves? Muy bien, excelente, bueno, sirve de que y ya veo para ahí decírselas bien. Mi acordeón. Sí, ándale, para decírselo bien a nuestros amigos porque vale la pena de todas maneras, es información muy valiosa y que nos hace entender todo este contexto, es decir, estamos hablando de arte en general y ya nos vamos a enfocar en un momento en arte sacro, entonces la invitación es a que no se vayan, amigos, comentarios, preguntas, por favor, nos los hacen llegar aquí al WhatsApp de Guanatos FM, que tengo el gusto de recordarles, que es el 3317-280113, 3317-280113, y para aquellos que todavía tienen el antiguo WhatsApp de Tocando lo Divino, 3310745757. Regresamos después de corte. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. México en tus oídos. ¿Sabías que el Museo Nacional de San Carlos guarda entre sus paredes más de 2,000 obras de arte traídas de Europa? Recorre con nosotros este palacio único en su tipo por su patio oval y conoce sus secretos. Descubre cómo viajan las obras de arte de un continente a otro. Y en la música, Chucho Rivas.
Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Domingo 31 de marzo a las 10 de la noche con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. guanatosfm.net. Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Regresamos, amigos, aquí a Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir charlando sobre este interesante tema del arte sacro, su definición, historia. No sin antes, pues ya tenemos mensajes, entonces de nuestros amigos hay que leerlos y darles seguimiento. Excelente. Juan Carlos Lechuga nos saluda, dice que es la primera vez que nos escucha. Saludos a Juan Alberto Hernández, dice que nos mira desde Analco y se anota para el libro ¿Por qué mis padres no me aman? Muchísimas gracias. También Andrea Rodríguez nos saluda, nos están escuchando desde San Pedro de Tlaquepaque. Le fascina estar escuchando el programa Tocando lo Divino, gracias. Diego Velasco, saludos a Tocando lo Divino. Y dice que están presentes desde la Ciudad de México. Una felicitación a Juan Alberto Hernández. Gracias. Gracias a ustedes, síganse comunicando, por aquí están llegando más mensajes a el WhatsApp que tenemos para ustedes, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y para aquellos que todavía usan el antiguo tradicional WhatsApp de Tocando lo Divino, ese 33 10 74 5757 que está a su disposición para que también participen o emitan algún comentario del tema, que es, les repito, arte sacro, su definición, su historia, y también los libros El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, y ¿Por qué mis padres no me aman? Empezando a sanar, de Raquel Guerrero. Así que sigan participando, y un saludo a todos los que también nos ven a través de la fanpage de Tocando lo Divino. Entonces vamos a seguir platicando, Juan Alberto. Entonces ahora sí que nos podías mencionar donde nos quedamos, las 4 etapas. Sí, mira, las 4 etapas, ahora sí ya las tengo aquí. Es la prehistoria, la antigua, la moderna, y la que se me escapaba, la contemporánea. Sí, así es como dividimos el arte hasta la actualidad, ¿sí? Para poder dividir fechas, para centrarnos en la línea del tiempo, por decirlo así. Ahora, hasta ahorita no hemos hablado de arte sacro, estamos hablando de arte en general, el nacimiento del arte, ¿sí? Claro. Ya después lo dividimos y sabemos que el arte tiende a tener disciplinas que son también inherentes al hombre. En este caso es la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura, la música, la danza y actualmente el cine. También. En total son 7, que por eso se le llama el séptimo arte. Que dentro del cine, con razón. Dentro del cine ya es el video, la fotografía, lo digital, el arte digital, todo eso ya entra dentro, y por eso es el séptimo arte, porque anteriormente al cine nada más teníamos 6. Y lo repetimos, que es la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura, la música y la danza. Eran 6 nada más. Una vez que llega el cine se convierte en el séptimo arte, y con eso ya queda así como que a veces no sabemos por qué le llaman así, pues es eso. Que hasta ahorita pues en la actualidad conocemos 7 tipos de arte. Ya aprendimos entonces muchas veces. Esto viene siendo, se les llama en el arte, le llamamos disciplinas. Son disciplinas que obedecen a diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces, hasta ahorita que hemos hablado de lo que es un poco de historia del arte,
a partir de ahí, de que se empiezan a hacer este tipo de figuras, pinturas y todo, ahora sí nos vamos a trasladar un poco más para empezar a tocar ya lo que es arte sacro, que es a lo que nos enfocamos nosotros más y para comprender un poco más el tema. El arte sacro empieza a nacer a partir de los cristianos. De los primeros cristianos. Sí. Los primeros cristianos, hay la necesidad, Karina, de, como siempre inherente, la necesidad del hombre de empezar a plasmar. Empiezan a hacer sus mausoleos. En esos mausoleos, lo primero que se encuentra, que vendría siendo en este caso la fuente Q que tenemos de arte sacro, sería la figura de Noé, sería la figura de Adán y Eva, sería la figura de arcángeles, que bueno, ahora conocemos como arcángeles, que les damos el nombre. En ese tiempo no tenían esa escatología de arcángeles, ángeles, toda la escatología de los ángeles, divinidades, todo eso no se conocía, pero lo plasmaban, ¿sí? Porque el conocimiento de los arcángeles pues ya viene desde los griegos, ya había un conocimiento de espíritus fuera de nuestra tierra. Entonces hay esa necesidad, ¿por qué? Porque al morir el hombre trasciende el espíritu, el alma, obviamente se va a la casa del Padre para nosotros, para el catolicismo, y hay la necesidad de dejar plasmado algo que nos recuerde lo que es nuestra cristiandad. Entonces a partir de ahí empieza, más que nada en los mausoleos, es cuando se empieza a plasmar, es cuando empieza a tener forma, textura, expresión, material, empiezan a meter materiales, mármol, piedra, lógico, muy rudimentarios, pero es cuando ya empiezan a tomar forma, ¿sí? De lo tangible, y empieza a expresarse en esa forma. Antes estábamos hablando de la pintura, ahora pasamos a la escultura, ya la necesidad de tocar, de tener, de crear, de hacer a tamaño real. Sí, y utilizar hasta simbolismos, ¿no? Simbolismos bíblicos, que si mal no recuerdo, en estas catacumbas pues utilizaban mucho la imagen de un cordero, que por ahí en la Biblia el propio Cristo se denomina el cordero. El cordero, y antes del cordero ponían mucho el símbolo del pez. También. El símbolo del pez. Sí. Y también el símbolo del pez, que eran dos líneas, una abajo y otra arriba, así cuneiforme, que era muy fácil de expresar también. Sí. Entonces era el pez. Después, posteriormente del cordero, viene el símbolo de el ave, el pelícano. También. El pelícano también es muy simbólico, porque el pelícano se dice desde la época griega que cuando no tiene con qué alimentar a sus polluelos, se pica el pecho, se desangra y es con lo que alimenta a sus polluelos. Entonces también forma parte ya también de los símbolos, digamos, de la cristiandad, ¿no? Empieza a tomar forma. Una vez que empiezan a meter esto en las catacumbas, en todo eso, empieza a crearse en los cristianos la necesidad de traer algo. Fíjate qué curioso. Sí, a lo que ahorita en la actualidad conociéramos como estampitas, como cosas así. Y empiezan a crear figuritas y detalles a nivel pequeño para poderlos traer con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano pues necesitamos ver, oír, tocar para poder adentrarnos a un cierto pensamiento, a una cierta espiritualidad, a no distraernos, a no distraernos. Entonces empiezan a nacer esas esculturitas pequeñas, que lógico, ya con el tiempo, bueno, pues ya se les da la categoría de bendecirlas y de ya se les va dando estructura, ¿no? Pero al principio pues hacían sus figuritas y las cargaban. Entonces, todo este tipo de cosas que empieza a surgir el arte, ya de ahí, Karen, nos iríamos prácticamente de la escultura, pasaríamos anteriormente, anteriormente de la escultura. Fíjate qué curioso, en la época paleolítica, si nos regresamos un poco, empiezan a ver ellos que ya el pintar con el dedo, hacer figuras con el dedo son demasiado gruesas, entonces necesitan delimitar y poner la figura, plasmarla de manera más fina, más fina, y empiezan a utilizar plumas de ave, y ya con la pluma de ave empiezan a delinear los contornos. Después de que empiezan a delinear los contornos, empiezan a hacer diferentes expresiones con palitos, entonces fíjate qué bonito se me hace cómo el ser humano tendemos
una vez que tenemos una cosa a la perfección, claro, hacerla mejor, mejorarlo en todos sentidos. Entonces es cuando empiezan a crear dimensiones, ¿sí? El fondo que se ve un poco más acá, o sea, perspectiva. Sí, empiezan a hacer todo eso inconscientemente, ¿no? Inconscientemente. Entonces, ya una vez que hablamos eso de que empiezan las catacumbas a poner sus figuras y todo, pues obviamente empieza lo que es ahora sí el arte. No podríamos llamarlo sacro, podríamos llamarlo arte religioso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no podían tener esculturas en las cuales fueran veneradas, por decir así, porque hacían sus reuniones a escondidas. Entonces, en aquel tiempo, olvídate de que existiera, no estaba la escatología que tenemos ahora, del sacerdocio, del agua bendita, de los sacramentos, no existía nada de eso. Entonces, para ellos simplemente era algo propio, que se adueñaban, que tenían, y hasta ahí. Entonces, al hacerlo propio, empezaron a ver la necesidad de darle un cierto respeto a la figurita. A partir de ahí empieza, por decir así, del arte religioso nos podemos ir al arte sacro. ¿Cuál es la diferencia entre arte religioso y arte sacro? El arte sacro, como lo dice la palabra, es lo sagrado, es la figura de culto, ¿sí? Yo puedo traer en mi cartera una estampita y ese es un arte religioso. Puede tener arte porque es una figura bonita, pero es un arte religioso porque es personal, no está al culto en público, ¿sí? Ahora, para que tenga arte sacro tiene que tener ciertos lineamientos y formas y estética, sobre todo tiene que tener mucha estética para que pueda ser arte sacro. De lo contrario, se queda en una figura bonita y se queda en arte religioso, cuando no tiene la suficiente estética como para decir esto no tiene suficiente validez y sustento. Por decir, por la forma no es como para tener veneración pública, ¿no? Aunque bueno, ya ahora en la actualidad podemos tener imágenes de vírgenes, de santos, pero hay que diferenciar lo que es arte religioso. Ahora otra cosa muy importante, el arte sacro son figuras únicas, también cabe mencionar eso, y el arte religioso ya son figuras en serie. Esa es una importante diferencia. Sí. Es un importante. Eso es lo principal también. Claro. Es lo principal, que el arte sacro es único e irrepetible. Y ya el arte religioso es en serie. Eso sí puedes hacer como ahora, como los que hacen las figuras chinas que compramos, todo eso, ya se hacen con moldes, y bueno, eso ya no podemos llamarlo arte sacro, aunque hagamos aún así la escultura que saquemos, la réplica de la piedad. La piedad sigue siendo la piedad que está en Roma, es arte sacro, y esto ya es arte religioso. ¿Sí? Para aprender a diferenciar. Así es. Entonces, ya una vez que empiezan a hacer el arte religioso, pasamos al arte sacro, ¿sí? Cuando ya una figura empieza a ser motivo de culto. Ya cuando empieza a ser motivo de culto, a esto le empezamos a denominar imágenes taumaturgas o religiosas, que significa taumaturgo, significa que hace milagros, ¿sí? El hecho de hacer milagros, Karen, aquí voy a abrir un paréntesis. Tenemos un mal concepto de lo que es un milagro, ¿sí? La iglesia, no de mal plan, la iglesia, nuestros padres, nuestros ancestros, nos han enseñado que un milagro es una maravillosidad, ¿sí? Estilo Hollywood. Sí, ahorita estamos aquí, ¿y qué sucede el milagro? Viene un rayo de luz, te ilumina, algo palpable, entra un viento, ves una figura, se te aparece algo. Estamos acostumbrados a las maravillosidades. Claro. Dios no es maravillosidades, ¿sí? Dios hace sus cosas mediante las cosas naturales. Los milagros se dan sin que necesitemos el rayito y la luz y no. Los efectos especiales. Sí, entonces, ¿de dónde, a qué voy con esto? ¿De dónde viene la palabra milagro? La palabra milagro significa uno entre mil. Eso significa milagro, ¿sí? Entonces, al ser milagro, antes las comunidades eran muy pequeñas. Entonces, al darse un caso especial, decían, es un milagro, pero no lo veían como en una forma de maravilla, sino como en una forma de decir, fue la fe y fue uno entre mil. Sí me trato de expresar lo que quiero. Es claro, ¿sí? Es claro. Y ahora ya los milagros lo vemos como que wow, nada más los santos, y en las películas de Hollywood, y es donde están los milagros, ¿no? Entonces, para diferenciar un poco, una vez que ya las imágenes pasan a ser taumaturgas, porque se hacen milagrosas, se entienden como milagrosas, entonces es cuando pasa a ser arte
arte sacro, ¿sí? Porque ya tiene un nivel de culto y ya la gente tiene ya conocimiento y se empieza a divulgar, empieza a pasar de familia en familia y se empieza a extender a los pueblos y todo, ya pasa a ser arte sacro. Una vez que una figura pasa a ser arte sacro, ya se le rinde un cierto culto, una cierta veneración, no porque esa figura de arte sacro digamos que es Dios, no porque represente el que la figura como tal nos va a hacer un milagro, no es eso, es simplemente que ya trata de ser, le tomamos estimación, porque es por decir como los lentes del abuelo, ¿no? Estos lentes pues a lo mejor no es nada, pero si pertenecieron a mi abuelito ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya es un valor estimativo. Ándale, sí. Entonces eso empieza también a hacerse el arte, aparte de que por sí solo, el arte por sí solo es belleza, aparte de eso empezamos a ponerle un valor estimativo, y si al valor estimativo le agregamos el valor del milagro, no, pues olvídate, ¿no? Ya estamos hablando de otros temas, de otros niveles, porque ya estamos tocando el alma, ya estamos tocando el espíritu, ya estamos tocando la persona. Entonces, en nuestro caso es el complemento, es el complemento de la persona. Entonces, ya al tocar todo eso, esa imagencita está reuniendo todo lo que necesitamos, y como lo dije en el programa anterior, el teólogo, uno de los teólogos dice, una imagen es una ventana, es donde la divinidad se asoma. Entonces, es la manera de tener una relación entre Dios y el hombre. Así es. A mí me gustaría añadir, ya para irnos a corte, Juan Alberto, de que a veces las personas, por ejemplo, ahorita me traes a la mente la imagen de la Virgen de Zapopan, por ejemplo, o la de San Juan de los Lagos aquí en Jalisco, o la Virgen de Guadalupe, que ya es a nivel internacional. Sí. Que por el hecho de, como tú dices, la divinidad se asoma a través de estas imágenes. Sin embargo, a veces dentro de la religiosidad popular les damos tanto énfasis o tanto poder, que a veces las personas, los seres humanos, sin querer le damos un valor más alto como divinas a estas imágenes, cuando no lo son, cuando sirven como un medio para comunicarse con él de arriba. Entonces, nomás quería hacer ese paréntesis porque hay, pues, quienes son detractores de estas imágenes, entonces sí me gustaría hacer este paréntesis. ¿Y qué te parece si seguimos hablando de esto, pero después de la pausa? Por supuesto. Entonces, no se vayan, amigos, regresamos con más. Por favor, síganse comunicando a través de el WhatsApp de aquí, Guanatos FM, que estamos muy interesados en escuchar sus comentarios y opiniones. Por cierto, también a Carly Sari, que ya se está contactando a través de la página, de la fanpage. Muchísimas gracias. Y es el 3317-280113, 3317-280113. Están participando también por los libros ¿Por qué mis padres no me aman? Y El obstáculo es el camino. Regresamos después del corte. guanatosfm.net. Tocando lo divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales a la extinción de dominio para aplicarla a delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora 9 delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Tocando lo divino,
Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Regresamos a Tocando lo Divino, ya casi la recta final, amigos, el tiempo se nos ha ido como agua. Espero que sea de su agrado este tema y agradecemos a Ana Victorina, Cordero, que nos saluda. Escuché el programa desde San José, California, un gusto estar escuchando nuestra plática de este arte sacro. Silvia Esparza, saludos, escucha el programa desde la colonia Rancho Nuevo, saludos, muchísimas gracias. Enrique Vidal, saludos, escucha el programa de Zapopan, se anota para el libro ¿Por qué mis padres no me aman? Saludos a Juan Alberto. Gracias. Fernanda Morales, saludos a Tocando lo Divino, aquí están siguiendo este gran espacio sobre toda esta charla de arte sacro, de la cual, amigos, o sea, este programa no va a ser el único, vamos a seguir hablando desde varios aspectos, porque bueno, hay tanto de qué tocar este tema que bueno, nos vamos a quedar cortitos con este programa, pero bueno, vámoslo tomando como una introducción. Así es. Así de plano, y agradecemos, y le decía que Carly Sari, que Hernández nos está saludando, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ella nos está viendo a través de la fanpage de Tocando lo Divino, muchísimas gracias, y síganse comunicando, sigan participando. Parece ser que este libro de Mis padres no me aman es muy solicitado, lo cual agradecemos, y pues a ver de las personas que se han anotado quién se lo lleva, y bueno, pues seguimos platicando, que por cierto, como ya se acerca la Semana Santa, yo veo, no nos vamos a ver en lo corto. Juan Alberto, no sé si quisieras de una vez para que te explayes de una invitación que vale la pena retomar hablando del arte sacro, y ya para seguir con lo que estábamos tratando. Sí, abriendo un paréntesis, sobre todo por el muchacho que nos mandó ahorita mensaje que eres de Analco. Es muy importante hacerles una invitación, que en este 2019 Juan Carlos, qué bueno que llamaste, Cuando oí Analco, así como que el corazón me salió. Sí, ¿verdad? Es el proyecto que tenemos ahorita. A ver, platícanos. Es el tercer año consecutivo que tenemos la Marcha del Silencio, ¿sí? Este proyecto, ¿en qué consiste? En darle el mayor respeto a la Marcha del Silencio y el dar a conocer lo que es nuestro pueblo de Analco, ¿no? Porque para nosotros es nuestro pueblo de Analco. Fíjate que bien lo dice una de mis compañeras ahí en Analco, la señora Marta, dice ella, si le escarbamos tantito, todos venimos de Analco. Y yo creo que es cierto, yo creo que en el fondo es cierto, porque ahí abuelos, tatarabuelos, ahí son nuestras raíces. Entonces ahí vamos a tener lo que es la Semana Santa, el proyecto ya llevamos 3 años consecutivos, y es muy importante vivir esta semana a los que nos quedamos aquí en Guadalajara, que no tenemos la oportunidad de salir, porque vamos a vivir una Semana Santa a modo sevillano. ¿Sí? Que es lo que se quiere tratar de implementar aquí y ya hacerlo, ya como que sea algo de nuestras raíces, porque contamos con unas imágenes bellísimas, hermosísimas. Una de ellas es la Dolorosa, que por primera vez, fíjate, Karen, por primera vez en la historia la vamos a trasladar desde Analco hasta lo que es el Sagrario y Catedral. Por primera vez en la historia, no se había hecho eso antes. Entonces vamos a sacar esa imagen, que estamos hablando que es del siglo XIV-XV, vamos a sacarla con su vestimenta totalmente sevillana y con todo régimen de protocolo, por decirlo así, de la corte española. ¿Sí? Están invitados varias secciones de personas que van a llevar la indumentaria, van a ir los penitentes, aquellos que vemos de gorro, por colores, va a ser algo visualmente muy atractivo para tratar de comprender lo que es la Semana Santa, ¿sí? Y sobre todo rescatar eso. Y va a ser algo maravilloso, Karen, porque pues no lo hemos vivido nunca, es algo que es primera vez en la historia que se va a dar, es un fenómeno que se va a dar de hacer esa Marcha del Silencio desde Analco hasta el Sagrario Metropolitano y Catedral. Aparte vamos a tener muchos eventos para que estén informados, vamos a tener la Judea en vivo, ahí en frente a Catedral, que va a ser un escenario precioso. Estos artistas vienen de México, se va a montar ahí, se van a hacer diferentes escenarios para plasmar lo que es
que la gente comprenda un poco más lo que es la visita a los 7 templos, porque muchas veces lo hacemos y no sabemos ni por qué. No, nomás vamos a comer empanadas, Entonces, pero sí, que lo diga, entonces, ya no se dentro me de antojaron. todo también va a ser eso, Pues sí, ver nuestra tiene raíz, su significado las empanadas. saber por qué, sí. Sí. Entonces, sí, una invitación, perdón, que haga así como que No, está comercial, bien, está pero es bien, una invitación vale la a pena. todos, por favor, no se lo vayan a perder, va a ser una semana Claro. de verdad inolvidable para las Claro. personas que lo vivan, va a ser Sí. inolvidable. Así es, y usted donde quiere que se localice, si no es aquí en Guadalajara, en otro estado de la República o si es en otro país, busque esa tradición si es posible. Así es. Porque son tradiciones que son solemnes, que tienen mucho significado, que nos ayudan a reflexionar si usted es católico, si usted, bueno, le llama la atención y quiere aprender de esto, aunque no lo sea, vale la pena porque todo tiene un significado y bueno, nos habla precisamente de los tiempos que estamos viviendo y de alguna manera el cristianismo, en este caso Cristo, a través de su nacimiento, Navidad, que todos lo vivimos, creamos o no creamos en él, o de igual manera Semana Santa, todos también lo vivimos, en todo el mundo se vive de diferente manera, entonces de igual manera si usted en donde resida puede vivir estas actividades que se acercan, que ya hablamos un poquito al respecto con el maestro Juan Francisco Hernández, vale la pena que lo sigamos retomando. Sí. Entonces, no sé si nos pudieras decir fecha, horario o dónde tenemos más informes. Incluso, fíjate que te voy a dejar, te voy a hacer llegar el programa. Por favor. Para que lo tengas, favor. para que cualquier interesado, bueno, pues se comunique aquí sí. Y sepan cómo. Pero sí, prácticamente sí. viene siendo jueves, viernes, sábado de gloria y domingo, que son entonces, las festividades normales a los que todos vamos a los templos. Bien. Esas festividades se van a hacer, pero por decir así, la cereza del pastel va a ser la Marcha del Silencio, que va a ser de Analco a Catedral del Sagrario, que es el viernes, y termina con el Rosario de Pésame a la Virgen, que por cierto les recomiendo porque les repito, van a ser unas imágenes maravillosas, que es primera vez que van a hacer este traslado, que van a salir al público, porque se habían hecho en secciones pequeñas, pero en realidad no se había hecho con esta magnitud. Y aún para los que no son católicos, aún para los que son de otra religión, visualmente es muy histórico y va a ser una bonita manera de entender lo que es el arte sacro, aunque no sean católicos. Exacto. ¿Verdad? Puede ser una manera de ver la tradición, por decirlo así, la tradición de México, que trajeron los españoles a México. Hasta como turismo, simplemente vale la pena vivirlas. Visualmente va a ser algo muy atractivo. Sí, entonces les pedimos que estén atentos a las redes sociales de Tocando lo Divino, porque en cuanto Juan Alberto nos comparte esta información, la vamos a estar ahí divulgando para que ustedes estén atentos y bueno, quienes puedan, tengan oportunidad, háganlo, o si vienen de visita a Guadalajara, pues ya les va a tocar. Qué mejor. Sí, pues qué bueno, muchas gracias. Y miren que ahorita va a ser gratis, porque en un futuro lo vamos a hacer tan grande y tan solemne, que en un futuro nos vamos a hacer como San Luis Potosí, vamos a poner sillería y vamos a cobrar. Al que quiera ver en primera fila le va a costar. Entonces ahorita aprovechen, ahorita que sí, ¿verdad? Sí, son los inicios y es totalmente gratis para todos. Ahí está, entonces amigos, bien vale la pena, anótense y pues ya casi nos quedan escasos minutos, Juan Alberto, ¿cómo podemos cerrar esta introducción? Nos quedan alrededor de unos 7 minutos. Fíjate que entonces para resumir esto nos vamos a quedar en lo que viene siendo pues en la época de los cristianos, ¿sí? Que es cuando comentamos que empezaba a tomar forma. Es muy importante, Karina, saber que en el arte pues hay unos puntos a seguir que son los que delimitan y dan forma, que es el punto, la línea, el plano, la textura y el volumen, ¿sí? Estos puntos son para todo, son para la pintura, para la escultura, porque todo eso sigue la misma línea, ¿sí? Para dar forma. Bueno, entonces, para cerrar, por decir, para quedarnos en esta situación, vamos a platicar lo que era un poco de los cristianos. Claro. Empiezan también, Karen, a hacer lo que conocemos, fíjate qué curioso, lo que conocemos como el rosario actual para nosotros los católicos. El rosario viene de la palabra rosa, rosarum, que significa las rosas en latín, sí, que son rosas. Ahorita decimos son rosas a María, a la Virgen María, pero esto nace también en los cristianos. Se empieza a plasmar porque cuando una vez que agarran a los cristianos y los meten en aquellas escenas trágicas del Coliseo y que salen los leones, el martirio y todo esto que conocemos, que vemos por películas y por historia, los perseguían. ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos? A las mujeres les hacían unas coronas de rosas. ¿Para qué? Para una vez que los cuerpos quedaron despedazados,
tratar de contar, identificar por las rosas. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, son cosas que no hubiéramos pensado en la actualidad. No. Eran tantos porque pues a veces era muchísima gente, entonces les ponían coronas de rosas. Entonces, una vez que juntaban esas rosas que quedaban, porque pues los cuerpos quedaban despedazados, por cada rosa que encontraban, ellos rezaban un salmo. Conocido hasta esa época, no como los conocemos actuales. Rezaban un salmo por cada rosa, ¿sí? ¿Por qué? Para agradecer a Dios el que haya recibido esa alma y que ya descanse en paz, por decir el espíritu. Pues una vez que hicieron esto, fue cuando pasa a hacer el rosario, porque ya después de rezar los salmos, lo hacen reducido porque ya es imposible rezar tantos salmos, y entonces cuando ya se reza por Aves Marías. Pero esto se empieza a plasmar también. Empieza a plasmarse también ahí. Si te fijas también el rosario, cuando rezamos el rosario, lo que es las ejaculatorias, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Arca de la Alianza, todo lo que decimos no son otra cosa, por decirlo así, muy mexicano, piropos a la Virgen, ¿sí? Son piropos que le decimos, son títulos que le damos a la Virgen. Así es. Estos títulos se empiezan a plasmar y es cuando empieza a surgir toda esa necesidad de crear la Virgen de la Rosa, la Salud de los Enfermos, Arca de la Alianza. Se empieza a plasmar también en figura, ¿sí? ¿Quién es la que se ve más beneficiada en este caso en el arte? Pues es María. ¿Por qué? Por su condición de mujer, ¿sí? Se presta más al adorno, a la perla, a la florecita. Entonces, en la condición de ternura, de sentimientos, es la que sale más beneficiada, por decirlo así, en este caso, ¿no? Es la que más se le ha hecho pinturas, esculturas, desde la literatura hasta poesía. Entonces, es la que más se beneficia en este caso, la Virgen. Ahora, otra cosa muy importante, antes de que se me pase, el arte también lo podemos, por decir así, el arte no va de acuerdo con la historia. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? En una Semana Santa, por decirte así, sacamos una Virgen que tiene una cara de 16 años, una cara juvenil, que no va de acuerdo a un hijo que se acaba de morir de 33 años. Es cierto. Sacamos una Virgen muy elegante, con una indumentaria muy bella, bordada y estilizada, que no va de acuerdo con lo que se vivió en ese tiempo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que ahí es donde empiezan a hacer el arte. En el arte jugamos con los tiempos, ¿sí? Ponemos a la Virgen muy joven. En ningún lado la Virgen tradicionalmente se dice que murió de 72 años. ¿Cuándo has visto a la Virgen que la pinten como una viejita? Pues no. ¿No? ¿Por qué? Porque el arte nos da esa pauta de jugar con los tiempos. ¿Sí? Porque no hay tiempo, no hay espacio, no hay historia. Podemos saltarnos en toda la línea de la historia y podemos saltarnos de planos. Entonces, esa es la magia también del arte. Sí, no, y espérate tantito, ¿qué pasa con el propio Jesús? De que gracias a la Edad Media, que bueno, ya luego vamos estamos brincando. Sí, nomás como otro paréntesis, una chispita. Y cómo tenemos ese Cristo guapo, gallardo, de piel blanca, cuando los arqueólogos en el aspecto bíblico nos mostraron en algún momento, fue un boom esa nota, de que era un Jesús moreno, de piel china, rostro ancho. Entonces la gente no hacemos caso de eso, nosotros queremos quedarnos con ese Jesús de rostro gallardo, guapo, ojos juvenil, ojo azul. Entonces es totalmente distinto. Y la barba muy peinada, que no se despeina, como las películas de Valadez de los años 40, ¿verdad? Que sale Cristo sufriente y con los bucles que no se le desbaratan. Así, ya que envidiamos algunas. Entonces, ahí está precisamente eso, cómo el arte juega con eso. Ahorita me recordaste esa circunstancia tan interesante. Sí, bien lo dices. Y es que pues el arte da para eso y más, ¿no? O sea, el arte es la forma de plasmar del artista, de ver su forma y expresarlo. Entonces, pues cada quien lo expresa como quiere. Cabe también mencionar, como dijimos, diferenciar arte religioso de arte sacro, que el arte sacro ya tiene ciertas líneas que no puedes mover y no puedes jugar con ellas, ¿sí? Así es. Y el arte religioso ya tiene tradición, el arte sacro no, lo dije al revés, el arte religioso puedes modificarlo. El arte sacro puedes modificarlo, depende al artista. ¿A qué voy con esto? A que el arte religioso yo puedo hacer 100 estampas, que es arte religioso,
pero no puedo modificarlo porque la Virgen de Guadalupe no le voy a quitar las estrellas, o no le voy a poner una paloma de más, o no le voy a poner, no sé, algo. Entonces, a eso es lo que voy, que el arte sacro tiene ciertas líneas en las cuales no te puedes seguir, pero le da la pauta al artista de que es, por decirte así, tiene cierto fuero el artista, tiene cierto fuero de crear que si la Virgen de Guadalupe es en un tono verde, yo puedo ponerla en un tono más azulado. Así es. ¿Sí? Pero eso ¿por qué? Es porque me permite, ¿sí? Sin perder la línea de la estética de la Virgen y la forma. Claro, ¿sí? Pero el artista tiene ciertos fueros, por decirlo así, que puede expresarlo, cosa que en el arte religioso ya es tajante, ¿sí? Ya una vez que haces la Virgen por serie, allá no le puedes modificar nada, porque ya es la expresión del artista que se hizo veneración pública, que ya se hizo del dominio público y ya no puedes modificarla. No sé si me explico un poco. Así es, pues ya nos tenemos que despedir, Juan se Alberto. Pasa volando el tiempo. Sí, se nos fue volando, pero no sé si quieres dejarnos algún medio de contacto, tus redes sociales, para que nuestros amigos conozcan más de ti. Mira, las redes sociales en YouTube o en Google, donde quieran meterse, con que pongan Advocaciones de un mismo rostro por Juan Alberto Hernández. Ahí les va a dar para buen rato porque está lo que suben todos los periódicos, los medios de comunicación y todo. Y también ampliando el comercial, también métanse a lo que es el Face de La Pasión de Analco, que también ahí va a aparecer el programa. Pues ahí está. Y la invitación a todos ustedes, les recuerdo. Claro que sí, vamos a estar pendientes también a través de las redes sociales de Tocando lo Divino, lo vamos a compartir. Y se me escapaba por aquí un mensaje de Ros Charito. Ros, ya decía yo que no podías faltar, te manda muchos saludos, Juan Alberto, gracias, se anota para el libro del obstáculo. Y dice pues que muy interesante tema, y quiero mencionar quiénes se llevan los libros. En este caso, el de ¿Por qué mis padres no me aman?, Juan Carlos Lechuga, de precisamente la colonia Analco, te llevas este libro de ¿Por qué mis padres no me aman? Y Rocharito, te llevas el libro del obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Pues gracias por anotarse, por favor hay que venir por ellos aquí a Fermín Riestra 1275, y por favor comuníquense al WhatsApp precisamente de aquí de Guanatos, 3317-280113, 3317-280113, para que se pongan de acuerdo con Israel y puedan recoger sus regalos. Por favor no los dejen, porque son 2 libros valiosísimos que nos van a ayudar a crecer como personas, a ser mejores. Y Juan Alberto Hernández, a ti como estudioso del arte sacro, como experto ya en este tema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, y para mí me enriquece porque es volver a aprender otra vez y revivir todo lo que en su momento les. ¿Y qué te parece si el próximo programa que nos veamos vamos a dar continuidad y traemos algo relacionado con el arte para rifarlo? Pues sí, ¿verdad? sí es algo posible, nosotros para que la gente se emocione, claro, y tenga en su casa algo ya que diga, mira, esto es arte sacro. Valdría la pena, ¿verdad? Entonces sí, ya es una cita, ya estamos de acuerdo. Muchas gracias, sí. Entonces no se lo pierdan en la próxima emisión, ya ven que lo anunciamos a través de las redes sociales, tanto de Tocando lo Divino como de Guanatos FM. Entonces aquí nos estamos viendo en la próxima emisión de Tocando lo Divino. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera y Juan Alberto Hernández, y gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.
11 años al aire de transmisión.